Que el Señor le bendiga. Le saluda a su hermana y su amiga, Sandy Berman. La semana pasada el Espíritu Santo puso en mi corazón compartir capítulo por capítulo esa bendecida historia titulada Rescatada de la Oscuridad. Es el poderoso testimonio de tantas cosas maravillosas que el Señor Jesucristo hizo en mi vida. El Espíritu Santo trataba conmigo y me decía: Sandy, así como hiciste con el testimonio, protegida por Dios y amenazada por el enemigo, también comparte Rescatada de la Oscuridad, capítulo por capítulo. Me dije: sí, lo voy a hacer, pero a veces me tardo en hacer las cosas. Y para que no se me olvidara, alguien me escribió dándome precisamente la idea de que hiciese lo mismo. Esa persona no se imaginaba que el Espíritu Santo le estaba usando para recordarme a mí lo que ya Él me había dicho. Y hoy quiero empezar compartiendo con cada uno de ustedes este maravilloso testimonio, rescatada de la oscuridad, recordándote que Dios puede sacarte de la más oscura tiniebla y llevarte a su luz admirable. Introducción. Quiero compartir mi testimonio con todos ustedes y testificarle cómo el Señor Jesucristo, por su amor y su misericordia, me arrebató de la misma mano de Satanás, libertándome de un pacto satánico que desde niña hicieron conmigo. Satanás, el Señor lo reprenda, quiso matarme muchas veces y en su intento destruyó mis emociones, tocó mi cuerpo y quiso tocar mi alma. Fue una guerra a muerte, pero mi Cristo lo venció. Y no solo me libró de ese pacto satánico, sino que cuando mi alma iba camino al infierno, me dio la oportunidad de volver a la vida. Yo nunca imaginé los planes maravillosos que Dios tenía en mi vida, y que no estaba en este mundo por accidente, ni porque mis padres lo habían planeado, sino porque ya estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por mucho tiempo busqué una razón para vivir. Me sentía víctima del pasado y quería que todos los que me rodeaban sintieran lástima por mí. Muchas veces me deseaba la muerte y creía que mis problemas eran lo más grande. Yo era egoísta conmigo misma y con las personas que me rodeaban, porque mientras yo deseaba morir, había muchos que querían vivir y disfrutar de ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado, llamado vida. Por muchos años creí que mi vida era un estorbo y que nunca debía haber nacido. Y créanme, tenía razones suficientes para desearme la muerte, porque desde niña solo oí decir: nunca debiste nacer, eres un estorbo, no sirve para nada, eres una bruta, no eres más que un cero a la izquierda, y cuántas cosas más. Lo peor de todo es que creí todas esas mentiras
y no creía que quizá Dios podía fijarse en alguien como yo. Nunca imaginé cuán equivocada yo estaba. Dios sí me amaba y me había escogido desde el vientre de mi madre para ser su sierva, y me había santificado para ir a las naciones a predicar su palabra. Cuando Dios tiene planes con una persona, el enemigo busca todos los medios para impedir que la obra de Dios se lleve a cabo en la vida de esa persona. El enemigo tratará de destruirte y, si es posible, de matarte, como lo quiso hacer conmigo. Pero la última palabra en nuestra vida la tiene Dios, y se hará como Él ha dicho. Dice Isaías 44, verso 2, que Dios nos llamó y nos escogió desde el vientre y nos puso nombre. O sea, ni usted ni yo escogimos nacer. Dios fue quien escogió nuestro nacimiento. Nosotros no elegimos a Dios, a Él le plació elegirnos a nosotros. Gloria a Dios por eso. Deseo, para la honra y la gloria de Dios, que a través de este testimonio, usted, su vida, sea bendecida. Por este testimonio, el enemigo ha querido matarme muchas veces, callarme la boca. Aún recuerdo que cuando escribía por primera vez este testimonio, recibí muchos ataques, pero el Señor me ayudó a concluirlo. Si el Señor permite o ha permitido que de alguna manera mi testimonio llegue a usted, es con algún propósito. Pero recuerde, el enemigo buscará todos los medios para evitar que usted escuche, que lea, que no se entere de lo que Dios quiere que usted sepa. Así que no permita que el enemigo le robe la bendición que Dios quiere darle. Y lo que no entienda, pídale al Señor que se lo revele a través del Espíritu Santo. El propósito de haber escrito este libro y haber compartido mi testimonio tantas veces como lo voy a hacer ahora, no es con el propósito de contar mi vida, no, sino que el nombre de mi Señor sea glorificado por toda la grandeza que Él hace, por quien es Él. Él es maravilloso. Doy gracias al Señor por cada uno de esos testimonios que me han llegado, personas testificándome cuán bendecida ha sido su vida al escuchar o leer el libro Rescatada de la Oscuridad. Testimonio maravilloso que jamás pensé, jamás, que iban a ocurrir. Jamás pensé que de esta historia, donde hubo tanto dolor, tantas lágrimas, tantas cosas que no entendía, Dios tenía un propósito. El Señor tenía un plan. A Él sea la gloria. Dice su palabra en Jeremías 29, verso 11 hasta el 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os iréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Capítulo 1. Nacida
con un propósito. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su señorío de generación en generación. Daniel capítulo 4, versos 2 y 3. Nací el 29 de marzo de 1975 en la provincia de Sánchez, República Dominicana. Mi madre era de la provincia de Nagua y mi padre de San Cristóbal. Ellos se conocieron por una llamada telefónica que accidentalmente mi mamá hizo al puerto de Aina, donde trabajaba mi papá. Mi mamá era madre soltera de 3 hijos y al conocer a mi papá se enamoró de él, quedando embarazada por 4ª vez. La relación sentimental de mis padres no fue duradera. ¿Por qué terminaron? No lo sé. El embarazo de mi mamá era de alto riesgo y la mejor solución era que ella abortara. Su salud estaba muy deteriorada y vivía en una pobreza muy extrema. A los 5 meses de embarazo, ella estuvo a punto de perderme. Aún para los médicos era un milagro que yo pudiera sobrevivir. Quiero hacer un paréntesis. Cuando Dios tiene propósito con una vida, Él hace lo que sea. En Él no hay casualidad. Aparentemente fue una casualidad que mi mamá hiciera una llamada y precisamente la llamada la recibiera mi papá en el lugar donde él trabajaba. Es que ya el Señor había elegido a esas 2 personas como canal para traerme al mundo. Cuando nací, estaba flaca y desnutrida, pero sé que el Señor me miró con amor y misericordia y me dijo, vive. Al pasar un tiempo, mi mamá me llevó a la provincia de San Cristóbal, dejándome con mis abuelos de parte de mi padre. Mi madre se fue, dejándome con ellos, y no la conocí hasta muchos años después. Mis abuelos eran muy pobres y no sabían qué hacer conmigo, pues estaba muy pequeña. Dios ayudó a mis abuelos para que pudieran criarme y cuidarme. En el campo donde vivían mis abuelos, nunca se había predicado el Evangelio de Jesucristo. Ni siquiera existía una iglesia evangélica. Abundaba mucho la brujería y el espiritismo. Regularmente le celebraban fiesta a los demonios y en toda la casa tenían altares dedicados a ellos. Cuando celebraban fiesta a estos espíritus inmundos, los demonios tomaban posesión de los cuerpos de las personas que le invocaban y hablaban a través de ella. Muchas veces imitaban la voz de personas que ya estaban muertas y los familiares de la persona fallecida creían que de verdad era el muerto que estaba hablando del más allá. Un primo mío era poseído por los demonios y había uno de ellos que cuando poseía el cuerpo de mi primo hablaba a través de él y ordenaba que le buscaran a su pichona. Yo era la pichona. Ese había sido el apodo que los demonios me habían puesto. Cuando ellos pedían verme, tenían que llevarme a la casa de mi primo. Al llegar a la casa, el demonio o el espíritu inmundo que poseía el cuerpo de mi primo me saludaba con los brazos cruzados y decía a través de mi primo que yo le pertenecía a ellos. Yo no entendía lo que sucedía, pero me llamaba la atención a aquellos ritos que se hacían en ese lugar. Yo tenía 8 años de edad y estaba aún muy pequeña para entender muchas cosas. Cuando Dios tiene propósito con una vida, el enemigo trata por todos los medios de
querer destruir a esa persona, estorbar los planes de Dios. Pero los planes y propósitos de Dios en tu vida y en mi vida jamás podrá un diablo derrotado. No, jamás podrá estorbar esos planes. Él quiso destruirme, aún estando yo en el vientre de mi madre. Pero ya el Señor había puesto su mirada en mí. Me había cubierto con sus manos poderosas. Mi vida cambió a partir de una noche en la cual comencé a tener ataques. Eran ataques diabólicos. Un demonio empezó a visitarme. Él se personificaba en un hombre alto, moreno, se vestía de negro y su rostro estaba cubierto como un manto negro. Todo en él era tiniebla. Yo gritaba, mírenlo ahí, pero nadie más podía verlo. Muchas veces me llevaron al hospital creyendo que todo era consecuencia de un ataque de nervios, pero los médicos no me encontraban nada. Nadie entendía lo que me pasaba. Mi familia decía, tuve esas cosas raras porque era una niña muy malcriada. Pero la realidad era otra. Cuando era pequeña, habían hecho un pacto satánico con mi vida. Y Satanás, el Señor lo reprenda, se sentía dueño de mi vida. El demonio que yo veía era el que estaba asignado para ser mi guía espiritual hasta que cumpliera el pacto diabólico que habían hecho con mi vida y llegara el momento de partir con Satanás. Así como el Señor nos promete en su palabra que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, según el Salmo 34:7. También el enemigo de las almas tiene sus emisarios o sus demonios con asignaciones especiales de darle ciertas protecciones a quienes le sirven a él. Y no solamente le proporciona esa protección, sino que también le provee ciertos poderes para ser usado a favor de las tinieblas. Las personas que le sirven a Satanás se sienten poderosas, pero no saben que el enemigo simplemente lo usa como títeres para que ellos hagan su voluntad. Pero que en el momento que el enemigo tiene de ellos lo que quiere, simplemente trata de acabar con la vida de esas personas. Y peor aún, nunca le da a ellos las cosas que le promete a cambio de servirle a él. Al contrario, le quita todo lo que le ha dado y hace todo lo posible para tratar que esas almas se vayan al infierno. Solo el poder de Dios puede impedir que el enemigo se salga con la suya. Solo el poder de Dios y la iglesia tienen el poder de hacer retroceder y desbaratar los planes del enemigo. La Biblia dice que el ladrón, o sea Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, según Juan 10:1. El único propósito del enemigo es destruir. Él no respeta edad ni círculo social, pero no importa lo que él haga, usted y yo estamos esculpidos en las manos de Dios y ningún diablo derrotado podrá arrebatarnos de las manos del Señor, ni impedir que Él termine la buena obra que empezó en nuestra vida. Dice en Job capítulo 42, verso 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Satanás creía tenerme segura en sus manos, pero él no contaba con los planes que también Dios tenía conmigo. Bueno, en realidad él no sabe contar. Él solo sabe restar y dividir. Yo no podía imaginar lo que estaba pasando en el mundo espiritual, ni tenía idea que a pesar de tener 8 años de edad, estaba a punto de experimentar en mi vida una guerra a muerte. Puedo decir que desde el vientre de mi madre esa guerra había comenzado, solo que aún yo no me había dado cuenta. Las apariciones satánicas eran cada vez más fuertes.
Pero un día, llegaron al campo de Calle Bonita San Cristóbal una pareja de matrimonio predicando al Cristo de la Gloria y decidieron abrir un campo blanco en aquel lugar. Dios nunca llega tarde, ni nunca llega temprano, pero cuando Él llega lo cambia todo y glorifica su nombre donde Él quiere y con quien Él quiere. Cuando se predicó el Evangelio de salvación en aquel lugar, los primeros en aceptar al Señor Jesucristo fue un tío mío y 3 tías. Al principio, a ellos no les fue fácil ser cristianos, porque mis abuelos se opusieron a que ellos sean evangélicos. Mis tías y mi tío permanecieron firmes en no dejar al Señor Jesús. Ellos me llevaban a los servicios cristianos y a mí me gustaba oír la palabra de Dios. ¿Saben algo? Yo era bien traviesa, pero aunque me la pasaba hablando y molestando en la iglesia, me aprendía los coros que cantaban en la iglesia y no se me olvidaban los mensajes que el predicador o el pastor solían predicar. Hay personas que no quieren llevar a sus niños a la iglesia porque dicen que molestan mucho, pero quiero decirle que no había una niña que molestara más que yo. Y hoy, para la gloria y honra de Dios, Él me ha hecho un evangelista. Dice en Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A pesar de que algunos miembros de la familia se convirtieron a Jesucristo y de llevarme los cultos, los ataques diabólicos en mi contra no desaparecieron. Al contrario, fueron mucho más fuertes. Satanás envió un demonio llamado San Elías, y también le apodan el varón del cementerio. Lo envió a visitarme. Ese mismo demonio fue el que vi muchas veces anterior. Cuando él me visitaba, solo me observaba, pero no hablaba. Aunque parte de mi familia estaba buscando de Dios, nadie conocía mucho de la guerra espiritual. Casi no se hablaba de Satanás ni de sus demonios. En la casa de mis abuelos todavía habían altares dedicados a los demonios. Estos altares tenían muchas imágenes de diferentes demonios, pero mi familia en su ignorancia creía que estas imágenes eran santos milagrosos. La gente que no conoce de Dios y que ignora la procedencia de estos espíritus los llaman santos. En aquel tiempo, el amo y señor del hogar de mis abuelos era un demonio llamado San Antonio. Mi familia adoraba esa imagen y recuerdo que a veces le ponían moneda de 1 centavo, de 10, para que esa imagen le concediera sus peticiones. A estos demonios la Biblia los llama espíritu inmundo. A ellos les gusta habitar en los cuerpos de las personas, en objetos o en imágenes de procedencia diabólica. Mucha gente me han preguntado si es verdad que los demonios existen, pero lo que más me sorprende es que esta pregunta la hacen más los cristianos que aquellos que no conocen de Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que estaban atormentadas por demonios, pero que el Señor Jesucristo durante su ministerio le libertó y aún sigue libertando a todas aquellas personas que se encuentran oprimidas por los ataques del enemigo. En el libro de San Lucas, capítulo 8, verso 26, dice: navegaron a tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por un demonio, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en voz alta: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillo y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no le ordenara irse al infierno. Y había una piara de muchos cerdos paseando allí en el monte,
y los demonios le rogaron que les permitieran entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el desempeñadero al lago y se ahogaron. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús, y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y se llenaron de temor. Y los que habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había salido. Entonces la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca de regreso. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaban que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grande cosa Jesús había hecho por él. Yo estoy muy agradecida de mi Señor Jesús. Su poder no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Así como libertó al endemoniado gadareno, también me libertó a mí. Y no solo me ha ordenado que le cuente a mi gente y a mi familia cuán grande cosa Dios ha hecho por mí, sino que también me ha enviado para que le testifique al mundo entero la grande cosa que Él ha hecho conmigo. Podemos ver cómo la Biblia prueba de que los demonios son espíritus que pueden poseer y hablar a través de una persona. Ellos también saben cuando una persona es verdaderamente un siervo de Dios o cuando simplemente es un impostor. Nadie le sirve a los demonios por amor y voluntad propia. Las personas que están en la adivinación, el espiritismo, la santería, brujería, lo psíquico, lo que leen la mano y la taza, son diariamente engañados, amenazados, aterrorizados y torturados por voces, sueños y pesadillas hasta que doblegan la voluntad de la persona. Las amenazas van dirigidas a las personas más queridas, como aquellas cosas que más necesitamos. Estos engaños hacen alusiones de perder al cónyuge, hijo, empleo y aún hasta la vida si no hacen lo que se les manda. La tortura consiste en privar de aquellas necesidades físicas y emocionales hasta lograr controlar su voluntad y someterla a la voluntad de ellos. No le dejan dormir y día y noche les hablan constantemente. Le mienten en contra de sus amistades y familia y le hacen ver que alguien le persigue y que todos hablan mal de usted. Cuando quieren, no le permiten comer, no le dejan salir o viajar, y cuando se lo permiten, es después de proveerle una especie de protección. Tampoco le permiten enamorarse de quien usted desea. Estos demonios eligen a las personas que a ellos les gustan, y hay situaciones que te humillan manteniendo una relación sexual aberrante, influenciándole a hacer cosas desagradables en contra de sus principios y su voluntad. Le hacen esclavo de baño apestoso y perfumes hediondos, vestido de la forma que a ellos le plazca, llenando tu hogar, el trabajo, tu automóvil o negocio de artefactos desagradables. Realizar actos como el visitar cementerio, matar animales, mintiendo y engañando a otras personas de la misma manera que usted fue engañado por Satanás, el padre de la mentira y el engaño, según Juan 8, verso 44. El miedo, el terror, el pánico, la tortura mental, las mentiras y las amenazas son algunas de las almas carnales que Satanás y su demonio utilizan para destruir alma preciosa como la suya. Pero hoy mismo usted puede ser libre si usted cree en la verdad. Jesucristo es la verdad. Él dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Los demonios no pueden hacerte ningún daño. Sus amenazas se materializan cuando la persona ignora que Satanás no es todopoderoso ni omnisciente y que él o sus demonios no pueden dañar a nadie sin el permiso de Dios o si la persona se lo permite.
Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, derramando su sangre, y el Espíritu Santo nos ha dado las armas espirituales para poder derrotarlo. Anteriormente, mi familia ni yo desconocíamos esta verdad bíblica, pero ahora la conocemos. Lamentablemente hay muchas personas que son víctimas de estos ataques diabólicos por no saber la verdad y no saber qué hacer. Pero hay buena noticia para usted y para su familia. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Jesucristo es la verdad, y solo Él puede libertarte a ti y a tu familia de cualquier opresión satánica. Continuando con el testimonio. Recuerdo que una noche estaba en casa de mis abuelos y sentí una fuerza maligna que tomó como posesión de mi cuerpo, siendo aún una niña, y me lanzó con furia sobre una tía mía para que le hiciera daño. Después del problema que tuve con mi tía, recibí otro ataque de parte del enemigo. Una noche muy de madrugada, fui despertada y vi literalmente una mano negra. Era un poco más grande que la mano de un hombre normal y me agarró por el cuello. En ese momento pude gritar y desapareció. Pocos días después de esta experiencia, el Señor Jesucristo comenzó a tratar conmigo. Dios no hace excepción de personas. Así como trata con los adultos, también puede tratar con los niños. También los niños reciben muchos ataques diabólicos. El enemigo sabe que los niños son el futuro del mañana, que serán los próximos pastores, evangelistas, misioneros, adoradores del Señor. Serán los próximos doctores, abogados, maestros, científicos, presidentes, etc. Padre, cuiden a sus hijos. Ellos son un regalo de parte de Dios. Y llegará el tiempo en que usted tendrá que darle cuenta al Señor por la manera en que cuidaron y disciplinaron a sus hijos. La niñez es una etapa muy importante. Dé a sus hijos lo mejor de usted. Dedíquele tiempo. Hágale sentir que usted lo ama y déjenle saber que ellos son importantes para ustedes. El amor no consiste en darle un regalo caro, sino en que le hagan sentir que de verdad les aman y que puedan estar presentes cuando ellos necesitan de ustedes. Amor no es complacerlo en todo, ni dejar que ellos hagan lo que le dé su gana, sino en disciplinarlo y corregirlo con amor. Levante la autoestima de sus hijos. Recuerde, la niñez es una etapa de aprendizaje. Y recuerde que aún nosotros como adultos no sabemos todas las cosas. Al contrario, todos los días tenemos que aprender algo diferente, porque en esta vida nadie lo sabe todo. Si usted como padre desea que en el futuro su hija o su hijo sea una persona de bien, cariñosa, estable, seguro de sí mismo, temerosa, sobre todo temerosa de Dios, profesional, entonces debe comenzar por darle el ejemplo. No olvide que la mayoría de las cárceles, los hospitales psiquiátricos y los centros de rehabilitaciones de drogas están llenos de hombres y mujeres víctimas de una niñez frustrada. Críe niños sanos mental y emocionalmente, y en el futuro tendrá hombres y mujeres sanos, seguros de sí mismo y útiles a la sociedad. Recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Tú fuiste creada con un propósito de parte de Dios, y Él cumplirá su propósito en ti. Asimismo como Dios me guardó desde el vientre de mi madre, te ha guardado a ti, y llegará el momento en que Él se va a revelar a tu vida y te dejará saber para qué tú estás en este mundo. Aunque muchas veces usted no sepa cómo hacer las cosas, ni sepa cómo sacar a su familia adelante, recuerde que el Señor siempre estará con usted y le dará la sabiduría y la capacidad que usted necesita
para salir adelante. Recuerde que el Señor es quien nos ayuda a hacer las cosas en esos momentos en los cuales no sabemos qué hacer. Él es quien te dice: clama a mí y yo te responderé, según Jeremías capítulo 33, verso 3. Capítulo 2. Dios no abandonará su propósito en ti. Siendo aún una niña, el Señor comenzó a tratar con mi vida. Y una noche me dio una revelación. Vi que desde el cielo venía descendiendo una nube blanca. Encima de la nube venía un personaje con una figura de hombre. Él venía con sus brazos abiertos y la manga de su túnica le colgaban. Su vestidura era blanquísima, tan blanca que resplandecían. En su cintura tenía un cinto amarrado y su pelo le colgaba hasta sus hombros. Él era alto, fuerte y tenía una figura muy varonil. Cuando le vi, comencé a gritar de alegría: miren a Jesús, miren a Jesús, pero nadie más podía verlo. Él se quedó en el aire encima de la nube, pero a la misma vez muy cerca de mí. Yo le pregunté: Señor, ¿cuándo es tu venida? Porque he oído decir en la iglesia que tú vienes pronto. Él me contestó y me dijo: sí, yo vengo pronto y tú tienes que convertirte. Yo he venido a decirte que te amo y que tú eres mía. De la misma manera que descendió, volvió a elevarse hasta que lo vi desaparecer en el alto cielo. Después de esta experiencia con el Señor, Él me dio otra revelación acerca del arrebatamiento de la iglesia. En la revelación, el Señor había levantado a su pueblo y multitudes se habían quedado. La desesperación de la gente en la calle era terrible. Vi que muchos cristianos se habían quedado, entre los cuales habían 2 tías mías. Una de ellas se quedó porque no quiso aceptar a Jesús. La otra tía era cristiana y lloraba amargamente diciendo: ay, ay, me quedé por estar mirando novelas. En la revelación, yo también me había quedado. Y con honestidad le digo, no sé por qué me quedé. Bueno, aunque me habían llevado varias veces a la iglesia, nunca había hecho profesión de fe, ni tampoco nadie me había preguntado si quería al Señor. Creo que esa fue la causa por la cual me quedé en el rapto de la iglesia, porque sin Cristo no podemos ir a ningún lado. No puedo pasar por alto decirle que de las 2 tías mías que vi que se quedaron en el rapto de la iglesia, la que se había quedado por estar mirando novela ahora es una gran pastora y detesta la novela. La otra que se quedó por no aceptar al Señor, muchos años después lo aceptó. Recuerdo que en el año 2000 el Señor me dio un mensaje para esa tía. Y fui a la República Dominicana. Visité a mi tía. Ella se llamaba Oliva. Le dije que el Señor la amaba y que cuando yo estaba pequeña, el Señor me había dado una revelación de que Él había levantado su iglesia y que ella se había quedado porque ella decía que en la religión que nació, ahí se quedaba. Le dije que ninguna religión salvaba y que para ella ser salva tenía que aceptar a Jesús como su Salvador. Le prediqué la palabra con amor y ella aceptó y creyó en su corazón que lo que le decía era cierto. Yo le dije que si ella se enfermaba, que no olvidara de clamar al Señor, que no llamara a ningún otro santo como ellos suelen llamar. Claro, que si su familia se enteraba de que ella había aceptado al Señor y que después de tener tantos años en la religión pagana, ahora se convertía al Evangelio, sería un problema muy grande. Pero nuestro Dios es sabio y sabe lo que hace y en el momento que lo hace. Después que le prediqué a mi tía, regresé a Nueva York y pocos meses después me llamaron para darme la noticia que mi tía murió.
Yo sentía paz en mi corazón y la convicción de que ella había partido con el Señor. Recuerdo que día después el Señor me mostró una visión. Vi que un lado de la pared de mi habitación se enrolló como un pergamino y se estaba acercando una luz muy blanca. En medio de la luz venía una joven vestida con una bata blanca. Era un color tan blanco que resplandecía. Había un personaje parado al lado de ella y la sostenía por sus brazos. Solo pude ver la mitad de la manga de la vestidura de aquel personaje que la sostenía. Cuando yo vi a la joven, la reconocí. Era mi tía Oliva. Ella estaba joven, parecía de 20 años de edad. Y eso no es todo. Mi tía era obesa. Creo que tenía algunas 500 libras. Y en la revelación que el Señor me dio con ella, mi tía estaba completamente delgada. Tenía un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Así que si usted está sufriendo porque se encuentra muy gordo y ha perdido toda esperanza de verse flaca o flaco, no se preocupe, que allá en el cielo ese problema se le resolverá. El Señor se lo resolvió a mi tía Olivia. Yo quise acercarme más a ella para tocarla, pero una voz me dijo: no puede tocarla. La he traído para mostrarte que está salva. Ella se sonrió conmigo y en su rostro había una expresión de paz y me miraba como si quisiera decirme: muchas gracias. Mientras estuve viviendo en casa de mis abuelos, aún siendo pequeña, el Señor continuaba tratando con mi vida. Pasado un tiempo, mi padre, que estaba viviendo en el pueblo con su esposa y sus 2 hijos, decidió irme a buscar a casa de mis abuelos para llevarme a vivir con él y su familia. Viviendo en el pueblo con mi papá, yo tenía más comodidad para ir al colegio, tener mejores ropas y comer las 3 comidas diarias, pero nada de eso me hacía feliz. Yo me sentía feliz con mis abuelos, los cuales me habían criado desde los 2 meses de vida. Para mí, ellos eran mis verdaderos padres. Aunque muchas veces no había para comer las 3 comidas, aunque ellos no podían comprarme ropa nueva, aunque tenía que caminar muchos kilómetros para ir y poder llegar a la escuela, aún así yo era feliz con ellos, sobre todo porque tenía el cariño que en casa de mi papá no sentía. Mi papá insistió en que con él era que yo iba a vivir. A mi papá lo quería mucho, pero a la misma vez le tenía miedo a él y también a su esposa. No sé por qué le temía a mi padre. En realidad él era y es un hombre muy bueno. Reconozco que era muy recto, pero también era un hombre muy justo. Tiempo después conocí a mi mamá y fue entonces cuando de verdad empezó mi calvario, porque mi mamá quería que yo viviera con ella en Nagua, mi papá quería que yo viviera con él en San Cristóbal y mis abuelos querían que yo viviera con ellos en el campo. Y por un tiempo estuve rodando como una pelota de fútbol, de aquí para allá y de allá para acá. Estaba creciendo con una inestabilidad muy grande, hasta que definitivamente me quedé en casa de mi papá. Siendo una niña, sufrí mucho, y con apenas 11 años de edad, la vida no me interesaba. Yo le pedí a Dios que me llevara porque no quería vivir, pero era inútil. Parecía que Dios no me escuchaba. En la escuela era una buena estudiante, pero de repente las calificaciones empezaron a bajar. Estaba llena de miedos e inseguridades y sobre todo tenía un complejo de inferioridad muy grande. Cuando los niños están pequeños, a veces los adultos le dicen palabras negativas que pueden afectar para siempre la vida de esa criatura. Las palabras que salen de nuestra boca tienen poder y por eso tenemos que tener cuidado de las cosas que le decimos a los niños y las cosas que hacemos delante de ellos. Por ejemplo, cuando alguien le dice a un niño que no sirve para nada, que es un estorbo, que es un bruto, un cero a la izquierda, que es feo, que nadie lo quiere y que nunca debió nacer y muchas cosas más, eso es destruir la imagen de esa criatura.
Quizá el adulto olvide cada una de las palabras que le dijo esa criatura cuando estaba pequeña o pequeño, pero le aseguro a usted que ese niño o esa niña nunca se olvidarán de ninguna de esas palabras. A veces me pregunto a mí misma, ¿será que a nosotros los adultos se nos olvida que esos niños que Dios ha permitido que nosotros podamos tener a nuestro cuidado para criarlos y ayudarlos, algún día van a crecer? Hay gente que maltratan a los niños, abusan de ellos, lo tratan como algo insignificante, sin saber que en el futuro esa criatura será quien les tienda sus manos en momentos de necesidad. En uno de los viajes que hice a Suiza, conocí a una señora que me pidió mucha oración por su madre. La madre de esta mujer no le gustaba la soledad, pero cuando le conseguían a alguien para que le ayude en el hogar y le haga compañía, la señora maltrataba a esa persona sin ninguna compasión. Su hija me dijo que a su madre le dieron un niño que había perdido recientemente a su mamá. El padre del niño no podía criarlo y pensó que dejándolo con esa señora, su hijo estaría mejor. Pero la señora, en vez de darle cariño y tratarlo con consideración, lo que hacía era que lo maltrataba, abusaba de él físicamente, verbalmente y emocionalmente. Lo castigaba severamente, lo dejaba sin comer, le daba golpe con un palo y también lo ponía a hacer todos los quehaceres de la casa. La hija de esa señora me dijo que cuando ella iba a visitar a su madre, la aconsejaba para que no maltratara al niño, pero ella no le hacía caso. Gracias a Dios, el padre del niño conoció a una mujer muy bondadosa y le quitó el niño a esa señora. Pero el caso no termina ahí. A la mujer le consiguieron otro niño para que le hiciera compañía y también lo trataba como la primera criatura. La excusa que da la mujer acerca de su comportamiento es que a ella también la maltrataron cuando estaba pequeña y que por eso ella era así. Ella dice que no puede dar lo que nunca recibió. Yo le aconsejo a cada persona que pueda tener contacto con un niño que le dé lo mejor, dele lo mejor de usted a esa criatura. Si puede brindarle una sonrisa, un abrazo, una caricia, una mirada comprensiva, simplemente hágalo. Si puede brindarle una palabra de amor, por favor, no duden en hacerlo, porque puede ser que eso sea lo único bueno que ese niño o esa niña reciba de alguien en toda su vida. A los padres que tienen sus hijos, si tienen que disciplinarlo, háganlo, pero con amor. Al principio ninguna disciplina es buena, pero si usted va a castigar a su hijo, castíguelo y dígale por qué lo va a castigar. Y de la misma manera que usted lo castiga cuando ellos hacen algo indebido, también felicítelo cuando ellos hacen algo bueno y positivo. Dígale lo orgullosa o orgulloso que usted se siente de ellos. Y sobre todo, no dejen a sus hijos en manos de cualquier persona. Tengan cuidado, porque quien menos usted se imagina es quien puede hacerle daño a sus hijos. Dele confianza a sus hijos y sobre todo, pídale sabiduría a Dios para que le guíe a educarlo y a criarlo con disciplina y amor. Una vez escuché una historia que nunca olvidé. Se trata de un joven que le gustaba estar en la calle con sus amigos y siempre llegaba tarde a su casa. Su madre le rogaba que por favor llegara temprano a su casa, pero a él no le importaba lo que su madre le dijera. Una noche llegó bien tarde al hogar y mientras iba por el camino estaba meditando todas las cosas que le diría a su mamá si llegaba a reprocharle algo. Pero la madre era más inteligente que él. Ella, en vez de reprocharle, lo que hizo fue que le preparó una sopa de pollo y se la guardó calientita. Cuando el joven llegó a su casa, su madre lo recibió con mucho cariño, agradecida de Dios de que su hijo había llegado bien. Le ayudó a quitarse su chaqueta y le llevó a la cama su sopita de pollo. El hijo estaba sorprendido con la actitud de la madre,
Él pensaba que al llegar a la casa solo escucharía reproche, pero fue todo lo contrario. ¿Saben lo que le dijo a su mamá? Madre, eres tan buena. Te prometo que nunca más llegaré tarde a casa. ¿Pueden ver que no todo se resuelve con golpe ni con palabra ofensiva? Una palabra ofensiva y maldicha puede destruir o marcar para siempre la vida de un ser humano. Quizás si la madre de ese joven lo hubiera esperado con reproche, nunca su hijo hubiera decidido cambiar. Pero una actitud positiva de parte de su madre logró que su hijo cambiara de actitud para toda la vida. Padre, no echen a la calle a sus hijos. En vez de ser padres dictatoriales, sean sus amigos para que ellos no salgan a buscar a la calle, al lugar equivocado y en los brazos equivocados, el amor y la comprensión que pueden tener en su casa. Creo que para que muchas cosas cambien en nuestra vida y en nuestra familia, necesitamos un cambio de actitud. Como familia y como seres humanos, siéntanse a dialogar. Padres, aprendan a escuchar a sus hijos. Hijos, escuchen a sus padres. Como humanos, fallamos muchas veces, pero no hay nada mejor como la familia. Si no pueden dialogar entre ustedes, pues busquen ayuda profesional y espiritual. Busquen un consejero que pueda orientarle y que pueda ayudarle a que tengan una conversación sana, saludable, emocionalmente y espiritualmente. Recuerden que el único que les odia y quiere destruirle es Satanás, pero el Señor está con usted y Él ayuda a los que confían en Él. La Biblia dice en Efesios 6, versos 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Por lo tanto, tu enemigo no es tu familia, no es el pastor ni los hermanos de la iglesia. Su enemigo es Satanás y su hueste de maldad. Y la única manera de resistirle y permanecer firme es primeramente aceptando al Señor Jesucristo en nuestra vida y vestirnos de todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo y así, habiendo acabado todo, estar firme. He oído decir a muchas personas que ellos no tienen ningún problema con Satanás, pero aunque usted no lo quiera aceptar, el enemigo siempre le hará la guerra en un encuentro implacable. El deseo del enemigo es poder tirarle una bomba atómica y acabar con usted de una vez para siempre. Aunque usted se sienta seguro y el enemigo no sea un problema para usted, no se descuide, porque se puede llevar una gran sorpresa, como muchos otros se la han llevado. Para salir victorioso en contra de las acechanzas del enemigo, debemos obedecer la palabra del Señor y someternos a Él en obediencia. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, según Santiago capítulo 4, verso 7. Lamentablemente, hay muchas personas que tienen problemas con el sometimiento. No quieren someterse a los pastores, ni a los líderes, ni a su jefe en el trabajo. También hay mujeres que no se someten a los maridos e hijos que no quieren someterse a los padres. Y si no nos sometemos a nuestros superiores, los cuales conocemos, pues mucho menos a Dios que no lo hemos visto. No cabe duda que el enemigo está haciendo su trabajo, mientras que muchos en la iglesia están dormidos, preocupados en cosas pequeñas, como, por ejemplo, en que si la hermana usa la falda larga o si la usa encima del tobillo. Otros viven fijándose en la falta del hermano, no para corregirlo con mansedumbre, considerándote a ti mismo no sea que caiga en la misma condición, sino para criticarlo, juzgarlo y condenarlo. Gente que no hace nada en la iglesia, pero le molesta lo que el otro hace. Todo lo quieren saber,
todo lo quieren cuestionar. Parecen jueces y jurados. Es hora de que en verdad nos ocupemos de las verdaderas necesidades que hay en el pueblo del Señor. Hay un pueblo que se siente herido y Dios desea consolar a su pueblo. Hay muchos mensajes, sí, pero muy poco de consolación. Muchos prefieren hablar más de la condenación que de la salvación. Se habla más de castigo que del perdón de Dios. El Señor está más interesado en perdonar que en castigar. Dios desea que te rindas a Él, que deje de hacer esas cosas que tú sabes que a Él no le agradan, que perdone a esa persona que le ha hecho a usted tanto daño, porque de lo contrario, tus oraciones no podrán ser escuchadas. Tus oraciones tendrán estorbo. Y no queremos eso. Queremos ser escuchados por el Señor. Para permanecer victorioso, debes dejar que el Señor sane tus heridas emocionales. Debes someterte a Él. No deje de orar. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Pídele al Señor que te dirija para ayunar. En el ayuno hay victoria y se rompen grandes cadenas y ataduras espirituales. Escudriña la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Pídele al Señor la sabiduría y la capacidad para entender su palabra, y Él te la dará. Su palabra dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, según Santiago 1, verso 5. La clave está en que cuando le pidamos algo al Señor, se lo pidamos con fe y creyendo en nuestro corazón que Él nos lo dará. Su palabra nos dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, según Santiago capítulo 1, verso 6. Si usted no obedece la palabra del Señor, ni se reviste de toda la armadura para resistir al enemigo, entonces será un cristiano débil, mediocre, que el enemigo le hará lo que se le antoje. Pero el Señor te dice en esta hora: toma todas las armaduras, úsala, no te la quite ni para dormir, porque usted no sabe a la hora que el enemigo le va a atacar. Pero si estamos revestidos del poder de Dios, aunque el diablo nos ataque por todo lado, podremos decir como el salmista David en el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado, porque son más los que están conmigo que los que me hacen la guerra. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te rindas y no suelte las armaduras, las cuales son poderosas en Dios. Lamentablemente, por mucho tiempo yo desconocí esta verdad bíblica. Creo que era muy profunda para entenderla. Además, había ido a la iglesia unas cuantas veces. Solo la misericordia de Dios podía socorrerme para poder soportar las cosas horribles que estaban a punto de ocurrirme. Pero sí había algo muy cierto, y es que Dios no iba a abandonar su propósito en mi vida, como tampoco lo hará en usted. Próximamente, capítulo 3. No se lo pierda.